Cuando pensamos en Tina Turner, claro, pensamos en su música, en esa energía increíble sobre el escenario. Pero su historia es mucho, mucho más que eso. Es un viaje alucinante desde la oscuridad más absoluta hasta una liberación total. Hoy vamos a sumergirnos en los principios espirituales que lo hicieron posible, los que ella misma contó en su libro La felicidad nace de ti. A ver, para que nos hagamos una idea de la dimensión de su transformación, tenemos que empezar por lo más crudo. Esta frase de la propia Tina lo dice todo. Labios rotos, ojos morados, huesos rotos, tortura psicológica y lo más brutal es cómo termina la frase. Se convirtieron en parte de la vida cotidiana. No era algo puntual, era su día a día. Pues eso, vamos a empezar por ahí, por ese punto más bajo de todos. La primera parte de su historia va de cómo se vio totalmente atrapada por una acumulación de adversidades que la llevaron, literalmente, a su límite absoluto. Y es que, ojo, no hablamos de un solo problema. Era una auténtica montaña de desafíos. Un matrimonio terriblemente abusivo, una tortura psicológica constante, su carrera completamente estancada, la ruina económica. Todo esto la fue hundiendo en una desesperación tan profunda que en 1968 intentó quitarse la vida. Había llegado a un punto de impotencia total. Y justo aquí, en el momento más oscuro, es cuando la historia da un giro que es alucinante. Cuando despertó en el hospital, lo primero que sintió fue decepción. Pero al poco tiempo le vino a la cabeza un pensamiento totalmente nuevo, casi de la nada. La idea de que, oye, quizá había sobrevivido por alguna razón, para algún propósito más grande. Esa fue la primerísima semilla de esperanza, en un terreno que parecía completamente muerto. Esa pequeña luz de esperanza, sin ella saberlo, la estaba preparando para lo que iba a venir después. Porque el gran catalizador de su cambio no fue algo que ella buscara para nada. Fue más bien un mensaje que, como ella misma lo describe, pareció encontrarla a ella. Y el mensaje le llegó de una forma, súper curiosa, en 3 oleadas, 3 momentos que parecían no tener nada que ver. Primero, un ingeniero de sonido de repente le sugiere que pruebe a recitar un mantra para cambiar su vida. Poco después, su hijo Ronnie llega a casa con unas cuentas budistas y le dice que con esa práctica puede conseguir lo que quiera. Y ya para rematar, una mujer que Ike lleva a casa, sin venir a cuento, se pone a hablarle exactamente de lo mismo. 3 encuentros, 3 personas diferentes, el mismo mensaje. Para Tina, aquello no podía ser una simple coincidencia. Sintió que el universo, o como querramos llamarlo, se estaba esforzando muchísimo por hacerle llegar algo. Y lo más importante es que esta vez, después de haber tocado fondo y haber sobrevivido, ella estaba lista para escuchar. Y al decidir escuchar, se topó con un concepto espiritual que se convertiría, literalmente, en el motor de su increíble transformación. Un principio que le dio el poder, no solo para sobrevivir, sino para florecer de una manera espectacular. El concepto se llama cambiar el veneno en medicina. Es una idea fundamental del budismo, que en esencia va de cómo usar las peores circunstancias de tu vida como si fueran el combustible para tu mayor crecimiento. La idea no es esquivar los problemas, sino coger toda esa negatividad destructiva y transformarla en algo creativo, en algo positivo. Y fijaos qué increíble la forma en que se lo presentaron. Ella llega a un grupo de practicantes budistas, cuenta su infierno, básicamente, y en lugar de compadecerse de ella, la felicitan. Le dijeron algo así como tienes tantos problemas importantes, eso significa que tienes la oportunidad de crear todavía más cosas positivas. Por eso te felicitamos. Esto, claro, le voló la cabeza. Le dio la vuelta por completo a cómo veía su propio sufrimiento. De repente, sus problemas no eran una condena, eran una oportunidad. Esto fue un cambio radical de mentalidad. Es pasar del veneno de la culpa, el resentimiento y la desesperanza a la medicina de la responsabilidad, el perdón y la esperanza. Dejó de ser una víctima anclada en el pasado para convertirse en una fuerza creadora de su propio futuro, una persona que se hacía más fuerte precisamente por todo lo que había vivido. Pero claro, un cambio tan brutal por dentro tenía que salir por fuera. Y vaya si salió. Provocó una transformación externa tan bestia que ella misma la describe como una revolución humana, una revolución del corazón. Si lo vemos en una línea de tiempo es que es clarísimo. En el 68 toca fondo. Unos años después, en el 73, empieza su práctica espiritual y, ojo, a escondidas. Y de repente, solo 3 años más tarde, en el 76, esa práctica le da la fuerza interior para hacer lo que antes era impensable, dejar a Ike. Y ya en el 84 llega el triunfo mundial con Private Dancer. Cada paso hacia la libertad y el éxito estuvo alimentado directamente por su trabajo interior. Así que al final la clave de todo esto es entender que su regreso no fue solo un comeback musical, para nada.
fue el resultado visible de esa revolución interna. Fue esa transformación la que desbloqueó todo el potencial de alegría y de éxito que siempre había estado dentro de ella, esperando a ser liberado. Y no hay mejor forma de resumirlo que con la metáfora que ella misma usaba, la de la flor de loto. Su flor, nos dice, no floreció a pesar del barro espeso y profundo en el que estaba metida, sino gracias a él. El barro, la adversidad, se convirtió en el nutriente que necesitaba para ese florecimiento tan extraordinario. La historia de Tina Turner, al final, nos deja flotando una pregunta muy potente sobre nuestros propios desafíos. ¿Y si el lodo más espeso de la vida no es una maldición, sino la tierra fértil destinada a hacer crecer el loto más hermoso?